Dentro de los principales accionistas del Grupo Sura se encuentra JGDB Holdings, de propiedad del Grupo Gilinski, apellido que según Forbes se establece como uno de los 3 más ricos de Colombia, contando con un patrimonio de más de 4.200 millones de dólares. Y sí, aunque los medios nos cuenten que la salud está en crisis, los empresarios no quieren soltar el negocio, pues la realidad es que aunque la salud de los colombianos de a pie es la que está en crisis, los ingresos para estas empresas son tantos que incluso Sura está en el puesto 22 de las empresas con más ingresos en Colombia. En Forbes se escribió que la jugada de que los Gilinski entraran a Sura y Nutresa podría ser el negocio más grande del siglo XXI en Colombia, pero existe un problema: el supernegocio está tambaleando por la reforma a la salud, reforma que desaparecerá a todas las EPS y por tanto esta mina de oro de los Gilinski. Tal vez eso explique por qué el grupo compró a Revista Semana y que esta misma revista apunte a descarrilar el mandato de Gustavo Petro, pues la revista parece que en vez de informar está diseñada para atacar la reforma de Gustavo Petro. Miremos, todos los titulares que tienen que ver con la reforma a la salud son negativos y quieren causar polémica o miedo. Por ejemplo, con titulares como enfermedades huérfanas. Estas son las preocupaciones de los expertos frente a la reforma a la salud. Intentan incrustar miedo a los colombianos en un tema tan delicado, o en este otro intentan hacer quedar como inútil a la reforma, diciendo que la reforma a la salud no resuelve las problemáticas actuales, sino que las complejiza. Los frentes de ataques son varios. Por ejemplo, dice que el sistema de salud británico en el que se inspira Petro para Colombia está en crisis, usando la misma estrategia que les funcionó con el vamos hacia Venezuela o el dólar a 5.000. La imparcialidad está totalmente desechada en la revista. Sus periodistas se toman a título personal criticar la reforma. Juanita Gómez, por ejemplo, hizo un video diciendo que la reforma agudizaba, y es un claro ejemplo de un periodismo equivocado, pues la reforma se aprobó en Cámara. María Andrea Nieto hasta tiene su propia forma de llamar a la reforma. Sí, la llama la nefasta reforma a la salud. La nefasta reforma de Petro. Y está tan enfocada en atacarla que cuando los congresistas hacen el trabajo por el que les pagamos millones, los tilda de sinvergüenzas. Avanza en la Cámara de Representantes gracias a los sinvergüenzas de los congresistas que se quedaron para hacerle quórum al gobierno. Y cómo no, su directora Vicky Dávila debe ser una de las más críticas a la reforma, pues cuando se aprobó en Cámara salió con este chorrero de palabras criticando su aprobación. Eso sí, no hay análisis periodístico, solo son opiniones personales. La revista sabía que solo con el trabajo de sus periodistas con poco conocimiento en el tema no podrían hacer mucho. Por ello cuenta con columnistas como Fernando Ruiz, anterior ministro de Salud, y también le hacen entrevistas a Alejandro Gaviria para sacar titulares negativos, pues es otro exministro de gobiernos anteriores. Y como la revista tiene que sacar casi diariamente noticias negativas, hasta se inventaron un foro al cual llamaron el Gran Foro Colombia, que tuvo como protagonistas a varios de los opositores de Petro, como Fernando Galán, Fico Gutiérrez, Dilian Francisca Toro, Andrés Julián Rendón, Gabriel Silva Luján, Caterine Jubinao, María Fernanda Cabal, David Luna, el director general de Compensar, que es una caja de compensación, y EPS, y el presidente del grupo Comeva, grupo que fue dueña de una de las EPS liquidadas, que quedó debiendo más de 500.000 millones a clínicas y hospitales. Pues bueno, esos mismos que se quebraron hoy patrocinan un foro para hablar mal de la reforma a la salud, pues como era de esperarse, desde allí salieron varios titulares atacándola. En fin, evidenciamos cómo Semana estructura ambientes políticos incluso por sí misma, con el objetivo, tal parece, de defender los intereses económicos de los Gilinski, de Grupo Argos, de Alcosto, de Porvenir o de Scandia, los verdaderos dueños de la salud en Colombia. Pues señores como los Gilinski compran lujosas mansiones en Miami por más de 40 millones de dólares, mientras sus pacientes tienen que madrugar a las 3 de la mañana a solicitar un ficho en su EPS. Pues El Espectador publicó este titular. En un reciente informe de la entidad se afirma que las EPS tienen una deuda que alcanza los 25 billones de pesos, a lo que Gustavo Petro respondió: la derecha colombiana dice que lo que hay que es darle más dinero público a este barril sin fondo que construyeron desde 1993 y que llaman sistema de salud. Construyeron un sistema de intermediación privada de recursos públicos para construir un mercado
mercado en la salud que dejó la red pública hospitalaria de todo el país destruida y a la mayor parte de la población sin atención adecuada. Los recursos públicos se volvieron patrimonio de los dueños y o administradores de más de 130 EPS que se crearon en el tiempo. Se transformaron en jets privados, campos de golf, casas lujosas, clínicas privadas localizadas en las zonas más pudientes del país, en armas de paramilitares, en fondos clandestinos electorales, y dejaron millones de personas muertas que se podían salvar con la tecnología adecuada. La extrema derecha sabotea el proyecto buscando que la intermediación privada financiera se mantenga y aumenten los dineros públicos hacia ella. El presupuesto lo convirtieron en un simple sistema de transferencia de los recursos públicos a los sectores más ricos del país, al verdadero cartel nacional de la contratación. La oposición parece tener un objetivo claro: borrar de la mente de los colombianos todo lo malo que se ha hecho durante los anteriores gobiernos. Pues miren lo que dijo Paloma Valencia: en Colombia no tenemos registro de un presidente que tuviera en investigación a su hijo, a su hermano, a su campaña y además presionara a la corte para elegir un fiscal. Quienes hicieron la constitución, no se les ocurrió que hubiera un presidente con 3 causas penales cercanas a su corazón que fuera a designar el futuro fiscal. Que no había habido en Colombia un presidente que tuviera bajo investigación su hijo, su hermano y su campaña, que se atreviera además a presionar para que le elijan un fiscal alternado por él. Creo que ese es un tema muy delicado en una democracia, porque creo que quienes hicieron la Constitución no se les ocurrió que hubiera un presidente con 3 causas penales cercanas a su corazón que fuera a designar quién iba a ser el fiscal general de la nación. Pues ante este intento de cambio de la realidad por parte de la senadora, traemos unas palabras de su misma boca que dicen todo lo contrario. Iniciamos con estas frases de la senadora defendiendo la inocencia de alguien que no está siendo investigado, como ella dice. La inocencia del presidente Uribe es indiscutible. Tenemos serias pruebas que demuestran que este proceso sobre presiones a supuestos testigos es un montaje de sus enemigos políticos. En esta otra ocasión no entendemos por qué dice llorar si ningún expresidente ha sido investigado. Yo me puse a llorar, Vicky. Yo le confieso que me puse a llorar mucho y entonces ella vino muy impresionada y me dijo: ¿qué te pasó? Y que metieron al presidente Uribe a la cárcel. Si nunca ha existido un presidente investigado, entonces ¿de qué expresidente la señora Paloma Valencia pide libertad? Que viva el presidente Álvaro Uribe, que viva en libertad. Exigimos su libertad, pedimos su libertad y convocamos a la ciudadanía a gritar al unísono: Uribe libre. La señora que defiende a la justicia y a la democracia, esto decía cuando el investigado era Uribe. Colombia no puede seguir con una justicia politizada, cuyos ojos están abiertos para ver a quién le aplican la ley y cómo. Hoy queremos proponerle al país una constituyente donde podamos reformar toda la justicia. ¿Cómo es que la senadora dice que no se ha investigado a un presidente si según ella cada 4 años investigan a Uribe? Y que siempre, antes de las elecciones, haya un proceso en contra del presidente Uribe o del uribismo para tratar de que eso influencie las elecciones. La senadora también se quejó de que un presidente presionara a la corte para que se eligiera fiscal, pero como para ella esto nunca ha sucedido, aquí traemos las palabras de su líder. Y así como el gobierno tiene que ser respetuoso de la Constitución y de la Corte, los otros órganos del Estado no pueden maltratar los fueros constitucionales del gobierno. Yo tengo que cumplir el deber de presidente de la República. Colombia no puede permitir que haya una justicia que esté manipulada por intereses ajenos al interés superior de la nación. Lo pensé mucho esta semana y dije, el tema hay que llevarlo al pueblo colombiano. Es el gobierno que tiene autoridad moral para que, cumpliendo los requisitos de la Constitución, pueda presentar la terna del fiscal general de la nación. Nuestra olvidadiza senadora también había dicho que no hay registro de un presidente que tuviera en investigación a su hijo, pero dejamos que sea el mismo Álvaro Uribe quien le refresque la memoria. Mi hijo Tomás acudirá con toda la integridad a la Fiscalía, a la investigación que la Fiscalía quiera adelantar. Hace un año Tomás acudió a la Corte Suprema de Justicia a rendir testimonio por este mismo hecho. Mi hijo Tomás
acudirá a la justicia como siempre lo ha hecho. Yo le pido a algunos magistrados, como el doctor Yesir Ramírez, que no sigan acabando la justicia suplantándola por el odio. Pero si no le crea a Uribe, entonces que le crea al apoderado de Tomás y Jerónimo. Nosotros vinimos el día de hoy a la Fiscalía General con los siguientes objetivos. Primero, presentar un poder de parte de Tomás y Jerónimo Uribe Moreno ante la eventual investigación o la investigación que se siga en contra de ellos, si es que existe, tal y como se ha dicho en muchos aspectos de la vida nacional. Que quede constancia de su presentación voluntaria ante la Fiscalía General y ante el búnker. Paloma también nos comentó que no había registros de que el hermano del presidente estuviera investigado. Si es así, no entendemos a quién se refieren los hijos de Uribe cuando dicen que su tío está en el calabozo. Tomás y Jerónimo quisieron ver a su tío en los calabozos para visitarlo como corresponde a cualquier ser humano, que se le respete un mínimo de dignidad, y tampoco se nos permitió. Nos entristece mucho pensar que nuestro tío está acá injustamente encarcelado. Y Paloma, si nunca se ha investigado al hermano de un expresidente, ¿a quién defendía usted en el canal Caracol? Porque no lo dejan defenderse en libertad, como es el derecho de todos los ciudadanos, sobre todo tratándose de una figura que es tan cercana al líder de la oposición. Creo que no ha habido una familia más escrutada en Colombia que la familia Uribe Vélez. Investigaciones por todos lados, persecución por todos lados. Llevamos 22 años con Santiago Uribe, ¿hasta cuándo? Bueno, que investiguen todo lo que quieran porque no hay nada. Yo me imagino que él tiene que estar muy golpeado porque es su hermano. Por eso digo yo, este es un golpe directo al corazón del presidente Uribe. Y por último, según Paloma, no hay registro de que a un expresidente se le sea investigada su campaña, por lo que entonces no sabemos sobre qué se pronuncia la Fiscalía en esta rueda de prensa. Señor director nacional del CTI, doctor Alberto Acevedo, lleva a cabo una inspección judicial al partido, digamos, Centro Democrático. ¿En qué circunstancias? ¿Cuál es su objetivo de desarrollo de este proceso? Doctor, digamos, en algunos audios encontrados en el celular de Ñeñe Hernández se habla de corrupción electoral en La Guajira, se habla de presunta compra de votos. ¿Se ha detectado de pronto otras regiones o hay más grabaciones que de pronto se hablen de ese tema de corrupción electoral? Buenos días, director. Al tener conocimiento desde el Centro Democrático que hoy se van a hacer esas diligencias en la sede del partido, ¿hay algún riesgo? ¿Ustedes sospechan que pueden haber manipulado algunas de las pruebas? Y eso sin contar el apoyo de las AUC a las campañas de Álvaro Uribe Vélez. Las autodefensas intervinieron de manera directa en elecciones al Congreso el 10 de marzo del 2002 y también de manera directa en las elecciones de mayo del 2002 de presidencia. Y también hubo apoyos en elecciones, por ejemplo, a Horacio Serpa, al mismo presidente Pastrana y a Uribe. Por ello, la cuenta Marce Te Quiero Mucho le respondió a la senadora, esta señora descarada, ¿en dónde ha vivido antes de Petro? Se le olvidaron los hijos de Uribe, el hermano de Uribe y el mismo Uribe. Se le olvidó la mamá de Duque, siempre queriendo tapar, engañar. Háblenos de los que casi nos ponen de presidentes, Zuluaga o Rodolfo Hernández, y pregúntele al que tiene al lado por el papito, ¿y en dónde pasa los días en este momento? Pertenece a un partido político lleno de delincuentes capturados y vienen a dárselas de faros de la moral. Lo de Fico en Medellín y Galán en Bogotá pinta a desastre. Fueron las palabras de Daniel Quintero acompañada de un angustioso video de lo que sucedió bajo el mandato del alcalde de Bogotá. Por ello, también recordamos las palabras de Jaime Arizabaleta, quien dijo: Carlos Fernando Galán no es petrista. Los grandes derrotados de las elecciones de octubre son Petro y sus candidatos. Además, le pidió públicamente al alcalde Galán avanzar rápidamente en la construcción de una mega cárcel en su ciudad y, como no, mano dura contra los delincuentes. Pero hoy, con Galán ya en la alcaldía, dice lo siguiente: dramática la situación de inseguridad de Bogotá. El alcalde Galán muy amable, muy bacán y lo que quieran, pero le falta mano dura, hay que amarrarse los pantalones, alcalde. Y el concejal, que publicó una foto en la posesión del alcalde Galán diciendo hoy tocó corbata, comentó: mucha tibieza en materia de seguridad en Bogotá. Lo del parque de la 93 es un nuevo síntoma de la preocupación pasiva con la que ha iniciado la alcaldía de Galán en materia de seguridad. La ciudad necesita acciones de choque de forma urgente. Y miren esto, el periodista Eduardo Menoni compartió una foto de Galán diciendo: el triunfo
triunfo de la derecha ha sido tan grande en Colombia que Bogotá, antes un gran bastión comunista, ha elegido a Galán de centro derecha como alcalde, dejando al candidato de Petro, Gustavo Bolívar, en un humillante tercer lugar. Buenas noticias para Colombia y para la región, pero miren esto, el que hace unos meses era de derecha, hoy ya no lo es, pues el mismo periodista comentó: un progre como Galán no es un Bukele, menos con el socialista Petro en el poder. Colombia necesita líderes de derecha y patriotas. Los progres no sirven para combatir el AMPA, o sea que Galán cuando ganó era de derecha, pero cuando gestiona mal ya es de izquierda. Vicky fue una de las que dijo que Galán servía y dirigía juicioso, disciplinado, sin protagonismo ni gritos, sin peleas y lo más importante, sin echarle la culpa a nadie. Pero después la misma periodista dice que la ciudad gótica en la que se ha convertido Bogotá es la más dulce herencia que deja Claudia López, echándole la culpa a la anterior alcaldesa, por lo que Claudia López le respondió que el retrovisor para echarle la culpa por conveniencia política de la futura candidata no va a mejorar la seguridad de Bogotá. Y aunque en semana Galán prometía grandes estrategias para la seguridad en Bogotá, hoy Vicky culpa a Claudia López. Entiendo perfectamente lo que está sufriendo en este momento Bogotá y la crítica que hay a la política actual, que es un fracaso. Dejar de enfocarnos solamente en un actor de la delincuencia, que es el ladrón en la calle, y atacar toda la cadena, el ladrón, pero todos los que están conectados a él. Capturan un ladrón y sale libre. Segundo, con tecnología, para que no haya sitio en Bogotá, particularmente el transporte público, los colegios, los parques, que haya un entorno vigilado que sirva para reaccionar inmediatamente, con reconocimiento facial, poder tener el mapa completo de la delincuencia en Bogotá y enfrentarla con contundencia. Fico también fue uno de los que dijo que va a recuperar a Colombia desde las regiones, pues la revista Semana lo puso a él junto a Galán, Alejandro Eder y Alex Char en una poderosa portada que hoy pasó página y se convirtió en atracos a la carta. Eso sí, en la portada se enfatiza que esta es la herencia de Claudia López. Por eso decidimos ingresar al portal de Semana para buscar una portada de Claudia López haciendo referencia a los atracos, pero créanme que llegamos hasta la última página y no encontramos ni una sola, y no estamos negando el fracaso en seguridad de Claudia López. Lo que decimos es que la señora Vicky nunca le sacó una portada en 4 años, como ya lo hizo con Galán en pocos meses, y eso que este es el alcalde de la seguridad. Esa es la prioridad número 1 de mi gobierno. Yo voy a ser el alcalde de la seguridad. Y es que ahora parece que la oposición le está dando la espalda a Galán, pues hace unos meses la representante Carolina Arbeláez lo defendía. Que pesar que sus denuncias sean tan flojas, que sean refritos y que no tengan las pruebas ni los argumentos serios para atacar al Partido Cambio Radical, a Germán Vargas y al candidato Carlos Fernando Galán, hoy candidato del nuevo liberalismo a la alcaldía de Bogotá. Pero hoy le reprocha su mala gestión. Yo le hago un llamado con todo el respeto al alcalde Carlos Fernando Galán y a su secretario de seguridad, porque yo sí espero que pues rápidamente se tomen unas medidas que estamos todavía esperando. Yo realmente, y lo tengo que decir, no estoy sintiendo un cambio. Aquí lo que vemos es que por el contrario, la delincuencia está más fortalecida. Y aunque muchos le hacen críticas a Galán, Vicky aún sigue defendiéndolo, pues cómo criticar al protagonista de sus portadas, de sus amables entrevistas y titulares de su revista, donde el candidato prometía no defraudar. Por ello Claudia López le mandó este mensaje a Vicky Dávila: suerte en la campaña, Vicky, que la hagas de frente, sin portadas y sin careta, con los votos de Uribe y la plata de Gilinski. Yo desarticulé 540 bandas delincuenciales, logré la mayor reducción de homicidio en 63 años de medición y reduje otros 8 delitos de 12 que medimos. Pero eso no es suficiente. Mientras nos falten 6,000 policías y reine el sicariato y la impunidad, la ciudad seguirá en zozobra y amenazada por poderosas bandas delincuenciales. Hay que apoyar al alcalde haciendo cambios estructurales, no campañas disfrazadas de pseudo periodismo. Él es Ernesto Cortés, ganó el premio de periodismo Simón Bolívar en 1998, ha ganado 2 veces el premio de periodismo Rey de España, también ganó el premio Acopi y el premio Diners de periodismo económico, estudió comunicación social y tiene una maestría en periodismo en la Universidad de Miami y está vinculado al diario El Tiempo hace más de 30 años. Y sí, cumple con el perfil de un buen comunicador, pero recordemos un pequeño gran detalle, y es que en este periódico
ya no se puede escribir cualquier cosa, pues recordemos que el hombre más rico de Colombia compró este medio y como él mismo dijo, comprarlo no fue un buen negocio y poco le preocupaba que lo fuera. Pues nunca he entendido yo que sea un buen negocio y te soy sincero, me preocupaba poco que fuera buen negocio o mal negocio. Esa es una inversión pequeña para usted. Sí, es decir, suena un poco prepotente quizás decir, pero es pequeño. Pero entonces, ¿por qué alguien invertiría en un mal negocio? Pues tal como lo dice el documento Poder y Comunicación, quien posee un medio de comunicación del que los otros carecen tiene una ventaja económica sobre ellos. La utilización de los medios presupone siempre una manipulación y lo importante no es que los medios sean manipulados o no, sino quién los manipula y en provecho de quién y al servicio de qué intereses. El texto dice que estos pocos medios tienen el poder de definir la realidad para muchos, de decirles lo que pasa, lo que es bueno y malo, lo que hay que hacer, no hacer y cómo hacerlo. Pues tal como dijo Lord No Click, Dios enseñó a los hombres la lectura para que yo pueda decirles a quién deben amar, a quién deben odiar y lo que deben pensar, por lo que puede decirse que al final no fue un mal negocio para el señor Sarmiento, pues como dice el mismo documento, la industria de la comunicación se ha convertido en sector estratégico en lo económico, lo político y lo cultural, pues en el periódico del señor Sarmiento no se puede escribir cualquier cosa, pues recordemos que Margarita Rosa de Francisco, quien antes era columnista del medio, escribió un artículo titulado Dilema Ético, en el que plasmó lo siguiente: ¿cómo no pensar en personas más innombrables que el innombrable, dueños de todo el país, que financian las campañas de presidentes como el que hoy nos malgobiernan? ¿Cómo no empezar a gritar que no es el que diga Uribe, sino el que diga el más innombrable e intocable de todos, ese que alguna vez se ufanó de mandar a confeccionar leyes a su medida? ¿Cómo no asombrarse con el monopolio abusivo del sistema bancario que él ha creado y que denuncian constantemente sus clientes por las redes? ¿Cómo no querer que algún día se desarticule esa ligazón infame entre poder económico y poder político que fabrica analfabetismo, hambre, enfermedad y violencia en la vida del colombiano olvidado de Dios y del Estado? Ante estas palabras, la hija del señor Sarmiento Angulo, Luz Ángela Sarmiento, pegó justo debajo del artículo de Margarita Rosa de Francisco una carta en la que finalizó diciendo: seguirá siendo bienvenida en el tiempo para expresarse libremente mientras estés dispuesta a respetar la honra y el nombre del resto de colombianos. Las difamaciones vulgares no serán toleradas nunca en este periódico, en un acto que prácticamente silenció a Margarita Rosa, contrastando incluso con este artículo compartido por el mismo medio que dice: América Latina, una región con la libertad de prensa bajo ataque. Y ahora resulta que Ernesto Cortés, el director general de El Tiempo, compartió esta imagen y dijo: así luce el Palacio de Justicia. Qué tristeza acudir a medidas tan sombrias para proteger a la institución del ataque de extremistas. Qué mensaje tan desalentador para la sociedad. Por eso nos fuimos a Google Maps para verificar si este edificio corresponde al Palacio de Justicia y nos ubicamos en un lugar muy similar desde el que se tomó la foto que compartió el editor del Tiempo, y resulta que el edificio no es del Palacio de Justicia, sino el de la Secretaría de Gobierno de Bogotá. O sea que nuestro premiado y estudiado periodista compartió una información imprecisa. Parece que no se ha leído el manual de redacción del Tiempo, y como él compartió la falsa noticia en su perfil de Twitter, pues le aplica este texto del manual del medio del que es director, que dice cómo enfrentar esta época de noticias falsas en las plataformas digitales. Tal parece que se le olvidó que en el manual el medio dice trabajar en la búsqueda de la verdad con precisión y exactitud. Por ello, Mónica Rodríguez le comentó: valdría la pena corregir la información, Ernesto, a lo que el periodista respondió: claro que lo hice, hace ya bastante tiempo, saludos. Pero la presentadora le reprochó diciendo: entonces ideal borrar el trino donde la información no es correcta, no todos vimos tu aclaración, saludo de vuelta. Y además Wilson Arias se sumó diciendo: el editor general de El Tiempo no sabe diferenciar entre el Palacio de Justicia y la Secretaría de Gobierno de Bogotá. El editor general de El Tiempo, ¿qué calidad de información le espera a sus lectores? Mentir para generar pánico como estrategia.
La periodista de la FM Darcy Quinn comentó qué garantías tendremos los periodistas con la próxima fiscal Amelia Pérez cuando su esposo Gregorio Oviedo nos trata así, y compartió unas capturas de pantalla donde el señor Oviedo le hacía críticas a la misma periodista, a Javier Milei y a Vicky Dávila. De inmediato todos nuestros periodistas iniciaron a compartir trinos del señor Oviedo en donde él como colombiano los criticaba. Así lo hizo Vicky Dávila, Diego Santos, Melquisedec Torres, Salud Hernández, David Guitis, Luis Carlos Vélez y María Andrea Nieto. Pero un momento, miremos qué tienen en común nuestros ofendidos periodistas. Primero, todos trabajan para los medios de los más ricos de Colombia: RCN, la FM, Revista Semana, Caracol Radio, El Colombiano y Periódico El Tiempo. Segundo, están de acuerdo con que no se presione a la Corte para que se elija fiscal, incluso hasta convocaron un fracasado plantón para seguir a la deriva sin fiscal. David Guitis escribió una columna en RCN diciendo que Petro estaba impedido para elegir la terna para fiscal. Lo tercero que tienen en común es que todos quieren que Petro deje la presidencia. David Guitis es tan radical que incluso cuenta los días que faltan para que Petro termine su mandato. María Andrea Nieto le mandó este fuerte mensaje al presidente: usted termina mandato el 7 de agosto de 2026 y no se va a quedar ni un día más. Luis Carlos Vélez escribió una columna titulada "Exguerrillero presidente". Cuando llega al poder alguien que alguna vez empuñó las armas, no se debería esperar nada diferente a un infinito desconocimiento de las instituciones. Lo cuarto que tienen en común es la desinformación. Vicky Dávila, por ejemplo, armó todo un escándalo mediático a partir de un testigo anónimo que la convirtió incluso en burla internacional. De hecho, hasta el día de hoy estamos esperando las pruebas y nada que aparecen. María Andrea Nieto aseguró que la petrolera ExxonMobil empacaba maletas para irse del país, pero la propia Silla Vacía le desmintió el cuento, diciéndole: eso es falso, ExxonMobil no se va del país. Diego Santos dijo en noviembre de 2022 que el dólar iba a llegar a 6.000 pesos, aprueben o no aprueben la reforma tributaria, pero según esta gráfica el precio del dólar siempre estuvo a la baja desde que hizo su comentario. Lo quinto es que utilizan su poder mediático para sembrar los típicos miedos al pueblo colombiano, como el "vamos para Venezuela", Petro es el títere de Chávez que se quiere perpetuar en el poder, o que Petro es un adicto. Diego Santos, por ejemplo, escribió una columna titulada "Cómo vencer la narrativa de Gustavo Petro en redes sociales". Melquisedec Torres escribió: "Al dictadorcito solo le falta tener fiscal de bolsillo". Salud Hernández escribió un artículo diciendo que Petro era mejor cocalero que ganadero. Luis Carlos Vélez compartió estas palabras: "Presidente, si usted tiene un problema de adicción, lo invito respetuosamente a que lo devele". Lo sexto que tienen en común es que son afines o a Bukele o a Javier Milei. La revista de Vicky y Andrea Nieto hasta le sacaron una portada a Milei. Salud Hernández se lamentó en un artículo de que en Colombia fuera imposible tener un Bukele. Darcy Quinn compartió comentarios donde se decía que ojalá Bukele fuera su presidente, y Diego Santos fue muy claro demostrando su apoyo a la candidatura de Javier Milei. Y sí, aunque el programa de ética empresarial de RCN diga que a la hora de informar su prioridad son los ciudadanos y el derecho que estos tienen a la información veraz, precisa, imparcial y oportuna, sus empleados no cumplen con ninguno de estos principios. Y también, aunque el diario El Tiempo tenga unos valores corporativos de los cuales según ellos mismos sus empleados se rigen, como la honestidad, el sentido ético o la entrega a la comunidad, parecen desaparecer en cada letra de sus periodistas. Y aunque todos estos señores estén seriamente parcializados, tienen el descaro de matonear a una persona por tener posturas diferentes a las de ellos. O sea, lo que nuestros periodistas sí pueden hacer libremente debe ser totalmente prohibido para este señor. A él debe prohibírsele hablar a favor de Gustavo Petro y en contra de ellos. Él no debe tener ese derecho. Él no puede tener posturas. Él no puede hablar. Él no puede escribir. Él no puede decir lo que siente. Eso es muy malo según nuestros periodistas. Y todo por el hecho de ser el esposo de una de las candidatas a fiscal. Por ello la cuenta Uldarico comentó: ahora los uribistas andan trinando que Amelia Pérez no puede ser la fiscal porque su esposo Gregorio Oviedo opinó de Barbosa. Los medios
partidos, la Corte y Darcy Quinn. Oviedo no representa a Amelia y dijo lo que pensamos millones de colombianos. Les duele la verdad y lo que deberían contarnos nuestros estudiados periodistas es que este mismo señor fue quien puso en evidencia las relaciones del paramilitarismo y la política. Pero como nuestros periodistas poco cumplen con los principios que dicen tener sus medios de comunicación, se olvidaron de eso. Encontraron durante un allanamiento al parqueadero Padilla en 1999 la contabilidad de las autodefensas del 94 y el organigrama de Carlos Castaño. 2 años después fue declarado insubsistente por el exfiscal Luis Camilo Osorio. Se puso en evidencia todo el problema del paramilitarismo en el país, las relaciones entre el paramilitarismo y la política, las relaciones entre el paramilitarismo y las Fuerzas Armadas. Realmente el único que conoce las causas por las cuales fui declarado insubsistente es el señor Luis Camilo Osorio Izaza.